¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Bueno, como siempre, presentamos el programa Wilmer Mejía Carreón y... Carlos Mejía Cáceres. Siempre queremos que ustedes tengan pues las ganas de seguir viendo cada uno de nuestros programas, sobre todo por las tertulias y las investigaciones que podemos compartir en nuestras conversaciones, en cada una de nuestras ediciones. Hoy tenemos un invitado de lujo, porque siempre también dentro de lo que es nuestras tertulias, además de conversar con literatura entre Wilmer, ¿no? La conversación o tertulia de Wilmer y conmigo, además de esto, siempre invitamos a mucha gente preparada, gente de repente científica, artística, que nos puede compartir un poco sus experiencias dentro de lo que es su campo científico, artístico o su investigación, ¿no? Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Charlie Bravo, un historiador, un hombre dedicado pues a la lectura permanente para desentrañar los misterios de repente de nuestro pasado, ¿no? En el caso de nuestra nación y también definitivamente a nivel mundial, porque un historiador tiene que conocer todo lo que sucede a nivel mundial para poder determinar con cierta precisión por qué los hechos han repercutido de repente en ámbitos locales como el nuestro. Tenemos pues a Charlie Bravo y queremos conocerlo, queremos que nos cuentes algo de ti, tu trascendencia, ¿no? Sabemos que eres un profesor en la actualidad y que has cursado lo que es la historia como parte de tu profesión. ¿Y por qué ese gusto por dedicarte pues a esta ciencia tan apasionante como lo es la historia? Charlie Bravo, cuéntanos algo sobre ti. Muy bien, muchas gracias ante todo por la invitación. Y bueno, el gusto que yo tengo por la historia es desde muy pequeño. O sea, desde pequeño unas veces empieza con una especie de curiosidad para poder ir conociendo cómo es que llegamos hasta acá. Porque a veces uno quiere saber, ¿no? Y yo considero que el estudio de la historia, más allá de que tiene que aportar un montón de cosas, o sea, aparte de que es entretenido, tiene un gran aporte porque cuando las personas no conocen otras realidades, no conocen lo que ha sucedido atrás, consideran que lo que viven en este momento es perfectamente natural y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Entonces, cuando la gente no tiene mecanismos o parámetros para establecer comparaciones, la gente considera que lo que vive ahora es lo mejor posible o que siempre fue así. Y se resigna. Y se resigna a seguir viviéndolo de repente con explotación, con problemas, con claro. Desprecio, en fin, ¿no? O a veces termina justificando lo injustificable, porque, por ejemplo, en muchos momentos había gente que pensaba después de que la subordinación, por así decirlo, de la mujer hacia el varón era algo perfectamente natural. Y eso es una construcción de un proceso histórico. Entonces, cuando la gente no tiene parámetros para comparar, termina justificando situaciones que a veces no son justificables para nada. Entonces, y es por eso, o sea, empieza uno como un gusto, pero se da cuenta que la historia es una poderosa herramienta de análisis. Así es, así es. No sé si alguno de repente, por ejemplo, hay un libro antes de empezar con nuestro tema, claro, hay un libro, por ejemplo, de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, claro, ajá, es un y hay futurista, un libro futurista. Exactamente, de 1984 de Orwell. Orwell, claro. Ajá, entonces, y en estos libros, una de las herramientas fundamentales para que el grupo de poder domine es que prácticamente no se conozca la historia. También hay este libro creo, no me acuerdo, Fahrenheit. Fahrenheit 451. Ese es de Brad Bradbury. Brad Bradbury, ¿no? Brad Bradbury. Ya, y en este libro también no se conoce mucho la historia. Entonces, como la gente no conocía en estas tres distopías, la gente no conocía la historia, entonces aceptaba el régimen imperante, con todas sus imperfecciones, porque no tenía parámetros para comparar y pensaba que siempre había sido así. Y si siempre es así, es natural. Y si es natural, los hombres no tenemos nada que hacer para cambiar eso. Y tenemos que seguir y adecuarnos y ser uno más de todo el grupo. Y ese discurso ya que estás hablando, poderoso. claro, ya que estás hablando de estos libros de ciencia ficción, qué interesantes, ¿no? Porque me has hecho recordar bastante mi lectura juvenil. Y recuerdo que empecé yo dentro del ámbito de la literatura justamente con la ciencia ficción y justamente viendo pues las de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, donde los bomberos del futuro, en vez de apagar incendios, ¿qué hacían? Quemaban libros, ¿no? Se buscaba que el gobierno, el poder, no
no permita que se conozca un pasado, ¿no? Que solamente se conozca lo que ha creado él para que se adhiera, digamos, al sistema imperante y punto, ¿no? Y uno de estos individuos, yo les decía que nuestros amigos son muchos adolescentes y jóvenes, yo les sugiero que lo puedan encontrar de repente y lo puedan leer. Uno de estos bomberos que se dedicaba pues a quemar libros cuando había pues en algún momento alguna información de que han encontrado un lote de libros oculto clandestinamente en una casa, ellos tenían que ir a quemarlo, se guarda uno de los libros y comienza a leerlo particularmente y se da cuenta que existe otro mundo. Y fuera de las ciudades de estas potencias había pues gente libre y él quiere reunirse con ellos, ¿no? Interesante, interesante toda esta visión apocalíptica, pero lo que sucede pues en realidad es así, ¿no? Sin conocer la historia, nosotros realmente no estamos capacitados como para poder ser críticos, y eso sucede pues en los tiempos actuales. Por eso vemos que se repiten los mismos errores en caso de nuestra nación, ¿no? Se repiten los mismos errores. Esto lo han considerado los gobernantes desde mucho tiempo atrás, ¿no? Los fascistas, los comunistas han tratado de buscar esto. Pero vayamos más que todo a nuestro tema central, Wilmer. ¿Cuál es el tema central que nos había convocado? Y creo que en otro momento tendríamos digamos, ese gusto de conversar bastante sobre estas obras, ¿eh? Y lo trascendente que pueden ser en torno pues, a la visión apocalíptica de una humanidad regida por un solo poder, ¿no? Wilmer, ¿cuál es el tema específico? Bueno, en el Cuéntanos. tema específico vamos a hablar de la rebelión o revolución de Tupac Amaru, que ya por el tema es bastante polémico, así que esa sería mi primera pregunta para nuestro invitado de hoy. ¿Rebelión o revolución de Tupac Amaru? ¿Rebelión o revolución? A ver, Charlie. Para empezar, es una pregunta bastante complicada de responder porque los mismos historiadores debaten constantemente esto. O sea, no está muy bien definido si va a ser una rebelión o una revolución. Y hay de los dos, o sea, hay historiadores de los dos bandos. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que abogan por la revolución, como Alberto Flores Galindo, por ejemplo, que abogaba que era una revolución, como uno de los primeros grandes en estudiar este tema, como Boleslao Lewin, que hace un trabajo importantísimo sobre lo que él le llama la revolución de Tupac Amaru. Y también hay del otro bando que creen que es más una rebelión, ¿no? Como la doctora Scarlett O'Fellan. Incluso Charles Walker, que es el último que trabaja este tema, en su libro le pone la rebelión de Tupac Amaru. Pero él sí lo define como rebelión, pero parece que las encuentra un poco más hermanas con las grandes revoluciones. Y es que para empezar hay que definir los términos, ¿no? ¿Qué es una rebelión y qué es una revolución? Y de ahí nace el problema, la disyuntiva. Se entiende por revolución aquellos grandes movimientos que buscan alterar las estructuras, que buscan alterar los sistemas. Estas son las revoluciones. Y se entiende por rebelión aquellos grandes movimientos que sí ocupan un vasto espacio, pero que todavía no alteran la estructura, no alteran el sistema, pero sí algunos elementos del sistema. O sea, no busca destruir el sistema en su conjunto, pero algunos elementos. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Una revolución sería cambiar el sistema educativo, pero una rebelión de los alumnos podría ser, por ejemplo, intentar cambiar a algunos profesores. En el caso de la rebelión, O sea, de los alumnos, es la cuestión, es la envergadura en todo caso, ¿no? es el cambio, es la magnitud del cambio. Es la magnitud del cambio, la envergadura Claro, del cambio. es la Porque yo magnitud también del cambio. podría asomar, pues, algo de repente bastante audaz, tal vez decirlo, que es una cuestión también de perspectiva, ¿no? Porque de repente desde un grupo, para un grupo es una revolución, porque estos intentan el cambio total, ¿no? Pero para los que gobiernan eso y quieren mantener todo ese sistema, este es un rebelde, simplemente está en contra de las normas, en contra de lo establecido. Podría también considerarse, te pregunto esto, Charlie, podría considerarse también desde que la diferencia está un poco desde el punto de vista personal, desde la perspectiva en todo caso. Sí, es que lo que pasa es que también toda historia, Edward Carr decía que al estudiar historia también se estudia al historiador. Edward Carr es un gran historiador inglés que escribe el libro La historia de la Revolución Rusa y él decía, no siempre que se estudia historia, estudies al historiador, porque a veces también uno tiene como persona algunos puntos de vista en base también a la tendencia que se encuentra o incluso al grupo social al que puede pertenecer. Sí, entonces, exactamente, es cuestión de perspectiva. También, claro, es que también Tupac Amaru también tiene un problema porque es un poco ambiguo. Es un poco ambiguo. Claro. O sea, usa, por así decirlo, hay algunos historiadores que entienden el movimiento como que
el hombre dice una cosa y a veces hace otra o dice una, o sea, no hay claridad. Cuando Tupac Amaru es capturado, le preguntan, lo interrogan en los juicios brutalmente y Tupac Amaru dice que no es su intención ir contra su majestad, el rey Carlos III, sino contra el mal gobierno. Acá en el Perú circulaba una frase muy conocida que decía, viva el rey, abajo el mal gobierno. Entonces, los que se basan un poquito en esto dicen que Tupac Amaru es más un reformista, es más hay una rebelión porque lo que Tupac Amaru hace no es querer cambiar toda la estructura de dominación colonial, sino el abuso de los corregidores, el abuso de los corregidores. Y esta terminología que tú me estás diciendo, viva el rey, abajo los gobernadores, ¿no? Las autoridades que están ahí. Esto me parece haberlo escuchado un poco leyendo a Garcilaso en Historia General del Perú, en el momento de las guerras civiles entre españoles, que también tenían esa noción, ¿no? Por ejemplo, se rebelaba pues, contra Pizarro, ¿no? Luchando, entonces buscaban eso, ¿no? Viva el rey, abajo pues los tiranos, ¿no? Por ahí creo que va empezando esa visión, ¿no? Un poco esa frase que generaría pues una ambigüedad, como dices, en torno pues a la definición exacta de lo que está haciéndose, ¿no? La rebelión o no. Algo claro. Así recuerdo haber leído. Pero hay que entender. Claro, o sea, en realidad el movimiento Tupac Amarista es complejo porque, vuelvo a decir, o sea, hay una parte en la que Tupac Amaru manifiesta esto y él manifiesta también cuando hace cuando destruye obrajes, cuando asesina o ejecuta al corregidor Arriaga, ¿no? Arriaga, él también dice, ¿no? Esto lo estoy haciendo yo por orden de su majestad Carlos III, que él me ha dado autoridad, y acá tengo un documento donde me da autoridad, y él dice, ¿no? Que el rey ordena matar al corregidor por dañino. Eso es lo que dice textualmente el documento, cuando el día que ejecuta al corregidor Arriaga, que es el 10 de noviembre del 80. Entonces, o sea, era una ordenanza entonces. No, eso es lo que él dice, pero no es verdad. O sea, claro. Tupac Amaru toma el nombre del monarca para justificar su acto porque él entiende, según algunos historiadores, que hay una visión del rey como alguien bueno, alguien que no quiere que se gobierne mal el Perú. Lo que sucede es que si se gobierna mal el Perú es porque el rey está lejos y él no sabe lo que pasa. Y el rey es como el dios, ¿no? Algo así. Esto me recuerda también, ya que me estás hablando, a Guamán Poma, pues Guamán Poma de Ayala cuando escribe su crónica, Nueva Crónica de Buen Gobierno. Y en cada una de sus narraciones también coloca imágenes de todos los abusos que se dan. Inclusive la idea era que ese libro llegue a manos del rey, en esos tiempos Carlos V, ¿no? Y que él inclusive en alguna parte de su texto se dibuja, ¿no? Presentándole esta nueva crónica, así denominada Nueva Crónica de Buen Gobierno, al rey, ¿no? Para que este rey se dé cuenta de la verdad que está sucediendo aquí y busque un cambio, ¿no? Algo más humanizado, ¿no? O sea, como que el rey tenía esa visión divina, podemos decir así, que no podíamos cambiarlo, ¿no? Sí, bueno, podríamos extendernos bastante sobre el punto, pero para cerrar esto de la visión del rey, es que esa visión está muy extendida y, por ejemplo, es verdad que hay una visión cuasi divina de los reyes, porque había lo que se llamaba Marc Bloch, estudia el tema, es un historiador francés, estudia el tema de los reyes taumaturgos, y hay los famosos reyes taumaturgos, son reyes que tienen el poder de curar con las manos. Había una enfermedad que se llamaba las escrófulas, y las escrófulas eran unas llagas que salían, y que el rey lo que hacía era el famoso toque regio, el toque del rey. O sea, el rey venía y te tocaba la cabeza, y decía así, recuerda, yo te toco, pero Dios te cura. Entonces, hay una concepción en el antiguo régimen de que el poder del rey viene dado por Dios y de que los reyes, por ende, pueden curar enfermedades con las manos. Y también que alzar la mano contra su majestad es alzar la mano contra la misma religión católica y el mismo Dios. Claro, entonces, esas ideas estaban muy arraigadas antes. Y eso es también medieval, ¿no? Es una idea medieval, ¿no? Es una idea que empieza en el medievalismo, pero se arrastra hasta antes de la Revolución Francesa. Claro, en los tiempos de la peste, hasta los obispos tenían tanto poder que ellos, la Biblia que usaban, ¿no? Decían que tenía poder curativo, y si sacaban una hoja y la cortaban así, la desmenuzaban y le ponían en un brebaje, en una bebida, iban a sanar de esta peste, algo así, ¿no? También el rey estaba de por medio con esa idea. O sea, si no estoy mal entendiendo, en las sociedades de antiguo régimen, como fue el virreinato del Perú, ¿no?
había gente que pensaba así que si el mismísimo rey de España venía y lo tocaba, se iba a curar o se iba a sanar, algo así. No, o sea, no es que sea, bueno, o sea, no es exactamente así. O sea, sí se parece, pero no es que el rey de España venga y lo cure. Lo que pasa es que en la Europa del antiguo régimen, o sea, el antiguo régimen es la Europa anterior a la Revolución Francesa, Ajá, había una dinastía de reyes que se llaman los reyes taumaturgos. Eran reyes de Francia y de Inglaterra. Y ajá, estos reyes franceses e ingleses tenían un poder que no tenía ningún humano, y es que podían curar una enfermedad que se llamaba las escrófulas, que eran unas llagas ya, ya. con lo que tocaban. Entonces, supuestamente el rey, su poder del rey venía de Dios. Y habían algunas pruebas que los reyes pasaban para demostrar que su poder era divino. Por ejemplo, una de las pruebas era que cuando el rey era recién elegido, le decían, ¿tú que eres el rey recién elegido? ¿Eres el rey recién elegido? Sí, yo soy el rey verdadero. ¿A quién quiero que me demuestres que eres el rey verdadero? Te demuestro que soy el rey verdadero. Pasa la prueba del rey. ¿Y cuál era la famosa prueba de los reyes? Te encerraban en un cuarto, pero en ese cuarto estaban metidos los leones. Y si los leones no te comían, eras el verdadero rey, porque el poder divino del rey asusta al león. Pero Ajá. si el león te hace daño, eres un rey falso, impostor. Y había Mark Bloch cita, ¿no? En su libro, hay una leyenda muy conocida que dice así, los leones no se comen a los reyes. Entonces, hay una concepción religiosa también en el rey. O sea, Religioso. parte del elemento de la monarquía absoluta que vamos a ver en la Europa del antiguo régimen está sustentado también en el poder religioso. Y es que en las sociedades premodernas, o sea, hasta antes de la Revolución Francesa, lo político y lo religioso están mezclados, Claro, de todas están maneras. juntos. Es la modernidad capitalista de la Revolución Francesa la que los separa. Por eso aparecen los estados laicos, ¿no? Donde está separado la religiosidad Claro, la de la religiosidad, política. la paz, Entonces, pero eso no los estados existía laicos, sí. hasta antes de la Así fue, rebelión o la revolución tupacamarista. Porque algunos historiadores dicen, para no desviarnos mucho, que es una revolución porque Tupac Amaru ataca los elementos del sistema. Que Tupac Amaru, por ejemplo, ataca obrajes, piensa construir, según algunos historiadores como Alberto Flores Galindo, por poner un ejemplo, que Tupac Amaru piensa votar a los españoles y construir una sociedad, un nuevo Tahuantinsuyo, ¿cierto? Un nuevo Tahuantinsuyo, Ajá. donde evidentemente él sea la cabeza y estén Mm, gobernados los indígenas, pero también los criollos y los mestizos. O sea, todos formen un cuerpo pero sometido al rey, americano. pero sometido Pero, al no, rey. pero sí, pero una nueva restauración de Tahuantinsuyo, donde el rey supuestamente sea el Inca Tupac Amaru. Pero eso no está en las proclamas de Tupac Amaru. Eso es lo que decían muchos de sus seguidores. O sea, Tupac Amaru no lo dice textualmente. O en todo Tal vez hay caso, una hay bastante ambivalencia. misterio en su pensamiento. Claro, hay bastante misterio en su vida. Quizás él tuvo esa concepción, pero no la dijo abiertamente, Lo que pasa no la también, propaló. sí, lo que pasa también, mis estimados, es que circulaban bandos, cartas, que decían así, José I, rey del Perú, Charcas, el gran Paitití, tenía 11 títulos imperiales. Cuando capturan a José Gabriel Tupac Amaru, algunos lo acusan de haber encontrado en sus bolsillos un bando de esos, que decía José I, entonces rey del Perú. O sea, ya Entonces, estaba ya con el nombre específico. a eso voy. Entonces, algunos historiadores creen que estos bandos no vienen de Tupac Amaru, sino es la gente lo que lo proclama. Y otros historiadores dicen que sí. Entonces, ahí está el debate, pues, Ahí está el debate. de que Entonces, Tupac Amaru porque Tupac Amaru, si se está nombrando rey, estamos hablando de un cambio revolucionario. Total, ¿no? Total, Ajá, radical. pero Sí, sí. si va solo contra el mal gobierno, es una rebelión. Entonces, ahí es donde nace esta discusión que, como les digo, la discusión por lo menos tiene desde el año 43, cuando publica Boleslao Lewin su trabajo sobre la rebelión de Tupac Amaru, y Carlos Daniel Valcárcel, el hermano de Luis Eduardo, el más conocido, claro. también escribe, pero como planteándolo como una rebelión. O sea, mire, una de las guerras civiles entonces, de la rebelión de los encomenderos, tenía esa Claro, visión de revolución, ¿no? Porque Gonzalo Pizarro quería apartarse ya de lo que era el reinado de Carlos V de España, ¿cierto? Que ellos querían estar fuera, ¿no? Y formar algo así como señoríos feudales sí. aquí. Podría Entonces, ser, en el fondo ya es como una revolución, porque es un cambio total, ¿no? pero yo lo considero más como digo, podría ser, pero en ese caso el régimen español recién se estaba asentando en el Perú. O sea, estamos Recién se hablando estaba de la rebelión sentando. de los encomenderos en 1542 más o menos.
Entonces Claro, recién tenía, claro. ni 10 años tenía, o sea, la verdad es que el régimen colonial propiamente dicho ni existía. No El régimen existía, colonial no existía. existe a partir de las reformas de Toledo en 1570. Ujú. Entonces, para ser más precisos, Ajá, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. entonces, por propiamente dicho, ¿no? Porque una cosa, a veces, una cosa es lo que nos dicen los libros de escuela, porque hay que simplificar para los alumnos en la escuela, porque ellos no se van a meter a disertaciones más grandes, Claro. pero para allá en términos más rigurosos, entonces ahí es más difícil, ¿no? Entonces, más difícil, hay que conceptualizarlo un poquito mejor. Pero ahí está el gran debate, ¿no? Ese debate es muy antiguo. Charles Walker, Entonces, por ejemplo, considera que es rebelión, también Zapata, pero también el problema es que no triunfa. Es que dicen, lo que pasa es que Tupac Amaru no triunfa y como no triunfa no sabemos sus verdaderas intenciones. ujú. Entonces Ajá. cabe la posibilidad de que esa cuestión del supuesto rey Tupac Amaru José I sea más la reinterpretación de sus seguidores que una proclama propia, ¿no? Exactamente. Los historiadores que cuestionan a José Gabriel consideran de que es más una proclama de sus seguidores que él no lo hace, pero no lo dice él. Pero hay muchos Claro. testimonios que también dicen que él como que se hace nombrar Inca. Hay unos testimonios. El tema es amplísimo, como le digo, porque cuando se dio el bicentenario de la rebelión de Tupac Amaru, se publicaron 5 volúmenes de puros documentos de la rebelión. Entonces hay un montón de testimonios, cartas, hay algunos testimonios que dicen que bueno, que Tupac Amaru, que varios dicen haber escuchado que él se hacía nombrar Inca, ¿no? Y Ajá. que se volvió un poquito, cuando ya se empieza antes de tomar la rebelión, iniciar el movimiento, se vuelve un poquito más autoritario, ¿no? Más un poquito así, como mandón. Ahí está, es la palabra. Más déspota, Más quiero decir. mandón, claro. Como que se le dieron un poquito, pero un poquito de aires. Pero como digo, el tema es muy, muy difícil. Para mí, Claro. particularmente, es una rebelión porque el movimiento no logra cuajar. O sea, Ujú. no logra terminar de imponer un sistema y si quiere cambiarlo, se queda en la intención. Se queda en la intención. Entonces, ¿no? Entonces es Te más lo refieres que... más o menos a los 200 años, ¿no? Porque si el segundo, no, claro, El eh, bicentenario de el la rebelión bicentenario, ¿no? tupacamarista. Y esto se da justamente en los tiempos en los cuales está terminando ya la dictadura, un poco de los años 70 y empezando la democracia. Pero había una tendencia también a considerar pues a Tupac Amaru como un modelo dentro del contexto revolucionario de las Fuerzas Armadas en esos años, ¿verdad? Se lo consideraba, ¿no? Como un iniciador de repente de toda la revolución que ellos estaban tratando de finalizar. En fin, pero volviendo al tema específico, ¿qué nos puede decir de la vida de Tupac Amaru? Un poco para conocerlo más y entender quizás la cuestión íntima dentro de su contexto. Porque se decía mucho que él tenía beneficios, ¿no? Era un curaca, ¿no? Podemos decir que tenía cacique, ¿no? Cacique. Que tenía, pues, digamos, una posición acomodada en comparación con otros, ¿no? Suyos. Y aún así él, teniendo digamos, esa posición acomodada, asume pues la explotación de los más débiles dentro de lo que serían sus hermanos y pues llega a decretar ese tipo digamos, de levantamiento, ¿no? ¿Por qué le dio digamos, esa sensación de que él podía ser, ¿no? La voz de los más débiles de su imperio, ¿no? ¿A qué lo llevó a esto, más o menos? Dinos, Charlie. Eh, bueno, José Gabriel, él es, bueno, su nombre completo es José Gabriel Condorcanqui Noguera, Condorcanqui, ajá. Condorcanqui Noguera, ¿no? Y su padre es Miguel Condorcanqui, y él, ¿por qué usa mucho el apellido de Tupac Amaru, o por qué se le conoce con ese nombre? Es porque él y su familia eh, se consideraban descendientes de Tupac Amaru I, que había sido Uno de los incas de ejecutado, Cabamba, ¿no? el Uno de los último inca Vilcabamba. de Vilcabamba, que fue El último ejecutado inca por de el virrey Vilcabamba. Toledo en 1572. Ajá, Tupac sí, Amaru sí, sí. primero tuvo un hijo, un varón, no recuerdo ahorita su nombre, y tuvo una hija mujer legítima y una que no sería legítima, que es Juana Pilcohuaco. Ya, le dicen una hija natural, o sea, el documento, o sea, no es legítima, Claro, porque dice claro. hijo legítimo, hija legítima, hija natural, no es legítima, Ya ¿no? no es legítimo. Entonces, claro, entonces, que es Juana Pilcohuaco. Y de Juana Pilcohuaco, ella se casa con los que son los caciques de Tinta, y de ahí van a nacer supuestamente Miguel Tupac Amaru, que es el padre de José Gabriel, y José Gabriel. Por eso José Gabriel usa su familia el apellido Tupac Amaru, usa bastante, pero su nombre, por así decirlo, es José Gabriel Condorcanqui Noguera. Ahora, ese es su nombre, ¿no? Pero también usan ellos mucho el apellido Tupac Amaru. Y es más, Charles Walker dice que
un poco antes de que empiece la rebelión, empieza a usar más el apellido Tupac Amaru que el de Condorcanqui. Entonces, como que ya se está identificando más con este sector de realeza indígena. Ahora, hay que decirlo que José Gabriel Tupac Amaru estaba pleiteando, estaba en juicio con Felipe Betancur por el cacicazgo de Tinta. O sea, no era un cacique reconocido por la corona española. Entonces, totalmente, o sea, no es que él estaba en un juicio largo. Es más, él viene en ese juicio a Lima, él primero, una de las cosas que pide José Gabriel en la rebelión es que se haga una audiencia en el Cusco, o sea, un tribunal de justicia. Y él, bueno, viene a Lima, porque no había audiencia en el Cusco, y en 1777 llega a Lima, y acá empieza a conversar con un montón de gente, y sigue su proceso para que le reconozcan como cacique oficial, el cacicazgo, ¿no? El cacicazgo o curacazgo, porque bueno, los curacas se convierten en caciques después, ¿no? Entonces, Claro, bueno, hay una... y Ahora, viene con ese juicio, y al final ese juicio no se resuelve. Pues ese juicio no se resuelve hasta antes de la rebelión. Después de la rebelión, evidentemente José Gabriel ya no es reconocido porque no puede serlo, ¿no? Por Claro, todo lo que ha claro. pasado. O sea, como que Pero, fue un factor de todos modos ahí, sí, pero también ya que no José lo Gabriel, conocemos tanto. sí, pero también José Gabriel viene a reclamar que los indios son abusados. Claro. También viene a reclamar por el reparto de mercancías. O sea, reclama lo suyo, pero también reclama por varios de su gente. Entonces, y es que hay que entender esto, ¿no? Hay una visión a veces de la historia medio romántica, como si la gente fuera héroe y toda esta cuestión, y en realidad los seres humanos tenemos intereses. Tupac Amaru, José Gabriel tiene intereses, eh, pero no es que esté mal tener intereses, porque él representa un sector social que ha sido muy golpeado con las reformas borbónicas. Los reyes de España aprietan el látigo, empiezan a subir impuestos, empiezan a crear aduanas, y eso afecta a Tupac Amaru y a un sector social que él representa. Entonces, él encabeza este movimiento porque él se asume como parte del linaje. Él habla mucho José Gabriel, de José Gabriel Tupac Amaru, descendiente de los incas y tronco principal. Eso él dice mucho en los documentos. O sea, él dice, ¿no? Eso. Entonces, él se siente que es parte de un linaje y que tiene que tomar la iniciativa. Cuando él falla en sus procesos acá en Lima y no encuentra justicia, parece que se radicaliza un poco más. Micaela va a decir que cuando fue a Lima se le abrieron los ojos. Entonces, bueno, no, ahora, entonces, por eso, es dígame. muy interesante lo que afirmas, ¿no? Porque en realidad es cierto, o sea, todos tenemos intereses, todos, o sea, no, acá no hay que yo hago las cosas por pura bondad, y es natural, somos seres humanos, o Claro, sea, no hay un es, pensamiento quijotista claro, extremo, ¿no? Por decirlo así. claro, y es porque, claro, por ejemplo, las personas que apoyan cierto partido político no es solamente porque, y obviamente lo hay, también comparten ideales, eso es cierto, o sea, es normal, pero también ven que apoyar a cierto partido, a fin de cuentas, también puede ayudarlos a ellos, ¿no? O sea, y es normal, mira, Tiene un inclusive beneficio, ¿no? algo tan puro como se supone que es tener una madre el amor a sus hijos. Al final, cuando tú les preguntas a muchas madres por qué hay que tener hijos, para que te cuiden en la vejez. O sea, ahí que el amor que se supone más puro, en realidad también está Tiene basado cierto interés. en cierto interés, ¿no? Es igual la fe también en todo caso, ¿no? Yo También, creo en Claro, Dios y sigo los mandamientos porque tengo un premio en el Edén, en el paraíso, algo exactamente. así también. Ajá. entonces, Claro, y voy, sí, sí, pero a esto voy a este punto, porque justo también decía esto Carr, adelante, ¿no? En un libro adelante. que es la historia, de que muchas veces se ve al rebelde o al revolucionario como si fuera una antítesis entre él y la sociedad. Ujú. Entonces, y él es como que tiene un problema y él va a ser el héroe, todo. No, pero es que él representa un sector social y a fuerzas sociales que a veces emergen. Entonces, y esto le da sentido a la historia. Entonces, no está mal, o sea, no está mal que tú te sientas golpeado y contigo se sienta golpeado otro grupo y bueno, empezaron un movimiento. Claro, claro. Uh -huh. Eso es natural, ¿no? Y creo que le quita esa parte romántica y novelesca que tiene la historia y que a veces la aprendemos en la escuela y por eso digo que a veces la aprendemos mal porque se parece un cuento de hadas. Y la historia no es un cuento de hadas, es parte del desarrollo social. Y los hombres somos de carne y hueso y tenemos intereses también. Así es, eso es muy cierto. Y más bien, inclusive por ahí he leído que desde otro sector de investigadores, que viene a ser desde el feminismo, por ejemplo, quienes dicen que no debería decirse rebelión o revolución de Tupac Amaru solamente, sino añadir a Micaela Bastidas.
O sea, ya decir rebelión o revolución, dependiendo el marco teórico, de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Y así debería ser. ¿Tú qué piensas, Charlie? ¿Deberíamos también incorporar a Micaela Bastidas en el título de esto? Es una pregunta muy buena, y la verdad es que es parte también de una construcción, por así decirlo, machista, en la cual las mujeres han sido un poquito invisibilizadas. Y ustedes leen varios libros de la rebelión de Tupac Amaru, voy a decirlo así, ¿no? Y casi se habla poco de Micaela en varios libros, o sea, se habla poco de Micaela, Claro, es y el que verdad, es lo trae verdad. un poquito a colación es Charles Walker. Charles Walker, en su último libro, que salió en 2014 sobre la rebelión de Tupac Amaru, creo que es el último que ha salido, ¿no? Él se habla mucho de Micaela y le entrega protagonismo a Micaela. Y le entrega bastante protagonismo porque dice que ese es un vacío que se tuvo en los anteriores trabajos. Y él dice, en realidad, Micaela es una persona, la verdad es que es la segunda al mando en la rebelión. Detrás de José Gabriel está Micaela. Y el trabajo de Micaela es tremendo porque ella, bueno, según Walker, ella organiza varios elementos de la rebelión porque por ejemplo, ¿no? Como tiene el típico trabajo de la mujer andina, ella se encarga, por ejemplo, de ver por los alimentos, de ver por la Claro, logística, la de ver que los soldados estén logística. pagados, de ver que los soldados están pagados, estén comidos, tengan trajes. Y ella es la que organiza todo eso, ¿no? Y eso es fundamental, o sea, es, como digo, es la gran cabeza con José Gabriel de la rebelión, sino que también dentro de una sociedad que es machista, porque hay que entender que la sociedad peruana del siglo XVIII también tiene concepciones machistas, la cabeza es José Gabriel, y la segunda al mando, por así decirlo, es Micaela. Y Micaela también da sugerencias y muestra bravura en el combate, y también cuando José Gabriel, por ejemplo, se va al altiplano, después de vencer en Sangarará, se va al altiplano a obtener más fuerzas, Micaela le escribe constantemente de que venga y deje de Es hacer que, claro. tonteras ahí, y que venga acá a pelear en el Cusco porque nos estás poniendo en peligros a todos. Entonces es la bastante. Ahora, también es cierto que sobre Micaela, ¿cómo es? ¿No? Justo antes de que me olvide, justo hablábamos de Velasco, ¿no? De que Velasco toma mucho la imagen de Sí, Tupac sí, 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 Amaru, sí, el gobierno y revolucionario exacto, lo toma como de las Fuerzas imagen, pero Armadas. yo creo que en el caso de Velasco sí, de verdad que se explotan los trabajos sobre José Gabriel porque lo toma como símbolo de la revolución de las Fuerzas Armadas, y es también en parte porque Velasco apunta a un sector más andino. Y si nosotros vemos los héroes que tenía el Perú, los héroes del Perú no encajaban con este sector. O sea, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, no encajaban Claro, mucho. Eran unos héroes, pero costeños, más criollos. costeños, criollos, más apropiados para el grupo dominante del Perú. O sea, encajaban más con la... Y elegir un héroe nacional también implica qué concepción de país tengo porque es el hombre que nos representa. Entonces, el hombre que nos representaba era blanco, criollo, y eran ellos, ¿no? Entonces, como que los otros no estaban, eran anonimizados. Claro. Entonces, en ese sentido, en revalorar un poco lo andino, es que también Velasco toma a José Gabriel. Es un héroe andino, es un héroe como la gente, como los que somos los peruanos. Y porque también los peruanos somos bastante andinos, en realidad la mayoría del Perú es andino. Claro, es Entonces, cierto. bueno, y, y, bueno, también fíjate esto, ¿no? Los héroes que hemos tenido que no son tan criollos, como que han sido un poquito pasados a segunda categoría. José Olaya, María Parado de Bellido, descuidados, ¿no? Y mira el caso de Micaela, porque a Micaela cuando se le representa, no sé si han visto las figuritas cuando pegaban en sus cuadernos las láminas, y a ¿Ya? Micaela se le pinta como de color más blanco, más claro, se le Más claro. ablanca, ¿cierto? Y en realidad Micaela era oscura. Parece ser que era más oscura porque su padre presumiblemente era un hombre moreno. Pero fíjate en esto, ¿no? La idea de que si va a ser héroe, lo hacen más blanco, lo aclaran un poquito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, eso es bastante importante de ver. Continuamos Claro, después. claro. No, muy interesante lo que dices sobre Micaela Bastidas, porque, por ejemplo, yo sé, y justamente lo que mencionas es que Micaela, creo que su padre, ¿no? Eran afro peruanos, pues, ¿no? Y Micaela es, por lo tanto, andina y afro, o sea, sería afroandina, ¿no? Algo así, que es un término de repente un poco extraño, El término pero sambo, ¿no? El término sambo va claro, por el ahí, término ¿no? sambo, Claro. ¿no? Que usa la Ajá. gente por lo común ya Ya es más despectivo, tal vez, tal vez, peyorativo, ¿no? pero es afroandina, es samba.
porque inclusive dicen que tenía las trenzas justamente así largas porque el pelo lo tenía como Se le fresco y que se ensortijaba el pelo. ensortijaba, que su cuerpo era esbelto, entonces tenía características afro, ¿no? Entonces es muy interesante eso y cómo se invisibiliza a aquellos que no son parte del modelo que quieres de país, ¿no? Entonces los afros, los indígenas y todos aquellos que no cumplen con el requisito de ser criollos blancos o si son demasiado famosos se los blanquea como a Daniel Alcides Carrión o se los separa simplemente y se los pone en un lugar menor, ¿no? Hasta inclusive se los invisibiliza totalmente. Entonces, Charlie, ¿tú pensarías de que realmente la rebelión se podría poner, y esto lo digo porque de repente para poner el título así a la conversación, la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Micaela Bastidas, ¿sería Bastidas. válido? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es bastante válido porque, como vuelvo a decir, Micaela es parte fundamental. O sea, José Gabriel consulta casi todas las cosas con Micaela. O sea, por eso es su segunda al mando, es como, no sé, como Sucre para Bolívar. Es Ujú. alguien muy, muy importante. Y como digo, cuando José Gabriel se va a otras partes, ella se encarga de ver que los soldados estén pagados, que estén comidos, que Claro. estén vestidos, y las provisiones, la logística es algo fundamental para todo enfrentamiento. Es más, en la medida que el enfrentamiento se hace más largo, empiezan a tener problemas en ese terreno, que los tiene que afrontar, ver un poco Micaela, ¿cierto? Y voy a eso, pues para mí sí es importantísimo. Ahora, hay una parte, una cuestión que de repente es poco conocida, pero a veces se habla, ¿no? De que, como toda pareja, Micaela y José Gabriel se tenían bastante afecto, porque se escriben, ¿no? Micaela como, cuando se escriben cartas, también se escriben de manera amorosa, cariñosa, pero también hay que decir la parte, a veces que no nos gusta tanto De las parejas. de las parejas, de las personas, los que por así podemos considerar héroes. Micaela en el juicio dice que, por ejemplo, José Gabriel la maltrataba. En el juicio, Micaela dice que, o sea, digo esto porque a veces han aparecido imágenes de como que es un amor idílico entre José Gabriel y Micaela, ¿cierto? Pero este amor idílico, dentro de los cánones, porque estamos en el siglo XVIII, era un 18. poco común la violencia doméstica, o sea, era un poco común. Y cuando a Micaela le preguntan sobre, esto pasa también, sobre por qué ¿Cómo era? participó en la rebelión, Ya. Micaela dice que lo hizo por miedo porque José Gabriel le lastimaba. Mm, Y, o sea, se tiró para atrás, Claro. quiere salvar su vida. De Y repente, José, ya. claro, y José Gabriel dice que sí una vez la lastimó, pero no la ha vuelto a hacer. Lo que hicieron los españoles es cuando una vez que los capturaron, los separaron y a cada uno lo interrogaron por separado para ver contradicciones. Y Micaela por ahí quería salvarse un poco, pero acá está cuando los demás testigos le interrogan a los demás testigos dicen que Micaela, no, Micaela sí ha sido cabeza, ella no ha estado solo en la rebelión porque tenía temor a José Gabriel. Si varios testigos dicen esto, incluso la señora Micaela se lanza con más fiereza al ataque que el mismo José Gabriel. Y es más sanguinario, por así, los testigos españoles, es más sanguinario que el mismo José Gabriel. Ujú. Así dicen, porque eso dicen los testigos españoles, evidentemente, porque van a Claro, usarse entonces fue un términos momento de despectivos. repente de debilidad suya, ¿no? De miedo, Sí, porque es auténticamente humano eso, ¿no? claro. Sabiendo la proximidad del castigo capital, ¿no? Lo Sí, que me, lo que me estás comentando tú acerca del maltrato, creo que es una cuestión bastante arraigada en la sociedad andina de esos tiempos, ¿no? Recuerdo también, inclusive en la capitalina, porque, bueno, unos años después, cuando se hablaba de la digamos, de las rebeliones o en todo caso de las guerras civiles entre los militares del poder, siempre habían soldados que iban con sus mujeres, las famosas rabonas, ¿no? En las espaldas, que cargaban pues al bebé recién nacido, que los alimentaban, que los curaban y todo. Y justamente leyendo un poco de este pasaje en el contexto de la Guerra del Pacífico, cuando había una derrota, los hombres se la agarraban con las rabonas, las golpeaban, pero era una especie de cólera, ¿no? Una frustración ante la pérdida, ante pues, la impotencia del enemigo que los ha vencido, ¿no? ¿No? Y creo que esto era algo no justificable definitivamente, pero algo ya bastante arraigado en la
en las parejas, pues, considerando el conocimiento o el contexto bastante machista de esos tiempos, ¿no? Y creo que esto no puede ser ajeno también, quizás, ¿no? A la situación de Gabriel García, no, de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Démonos cuenta también, pues, que la impotencia ante la derrota también puede generar explosivas actitudes emocionales extremas, ¿no? Como estas, ¿no? Eso sí podría ser bastante creíble, yo diría, ¿no? Sí, muchas de las No, Ramonas eran maltratadas también claro, por sus es esposas. creíble porque es creíble el caso de José Gabriel y Micaela, porque Micaela dice eso en el juicio y José Gabriel lo confirma. Lo No lo confirma, ahí niega en el está, juicio. no lo Pero lo niega. que voy es que es parte de lo que es es parte de lo que era la sociedad de esa La época. Yo no sociedad estoy de esa diciendo época, pues, yo no estoy diciendo que es justificable nada no de eso, justificamos para pero nada eso, pero era, es parte de la sociedad machista que había en esa época. claro, entonces era algo Y normal, común, que se la tenía que hacer, era ¿no? En algo torno común Claro, a la pero mujer. Tupac y Amaru creo que solamente dijo, le he golpeado una vez, ¿no? O sea, no una vez dijo. menciona varias veces, sino una No, eso sola solo fue vez. una vez esto, y no, es que, bueno, como digo, podemos hablar tendido sobre esto, pero te pongo ese caso, no había, y digo porque también, en este caso, también tomé este caso porque, bueno, ahí se ve que Micaela flaquea y que hay una especie de mito que entre Micaela y José Gabriel fueron, como por ejemplo, muy solidarios, así hasta el final, Claro, hasta la una muerte, pareja perfecta, por decirlo y en así, el ¿no? fondo Perfecta. ahí hay algo que no encaja Claro, es mucho, que ¿no? es lo Entonces, normal, uno, claro, éramos es seres uno, humanos, ajá, y dos lo seres Claro, es humanos. toqué, normal. y, Pero claro, y hasta lo dos que lo yo entiendo, mencioné, no, déjame otra vez, y dos lo mencioné porque me decían que se debe mencionarse como la rebelión de José Gabriel y Micaela, y también lo toqué por eso, porque dentro del juicio aparece este testimonio que dice que Micaela se manda y con más bravura, y incluso hasta más sanguinaria que el mismo José Gabriel. O sea, los mismos testigos reconocen que es muy importante. Claro, están diciendo Ajá, que es una lideresa, podemos ajá. decir. Okay. pero hasta lo que yo sé, ahora no sé si eso es cierto o no, José Gabriel le fue infiel a Micaela, inclusive por ahí se habla de que su amante era Tomás Tito Con de Condemaita. Michael, ¿no? La casica de Acos. Claro, Sí, sí, ajá. sí. Ahora, ¿qué tan cierto o Y no no? A respondía través algunas cartas, ¿no? No de la respondía algunas investigación se cartas sabe o también no, suyas, ¿no? claro. Mire, Ajá. claro, de eso, mire, voy a estar sincero, yo no he revisado, no he encontrado, o sea, eso en los que hasta donde yo he leído, porque tampoco no es que haya leído toda la documentación, Claro, no he Ujú. encontrado de eso, pero no sé si lo vieron, o sea, sí vi ese dato, ese caso. Hay una película antigua de Tupac Amaru que lo hizo, no me acuerdo, Reinaldo Arenas, Arenas, Reinaldo ¿no? Arenas, en Ya, la y en clásica esa película. película se insinúa un poquito una especie de relación entre la Sí, 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 cacica de sí. Acos y José Gabriel Tupac Ajá. Amaru. O sea, yo ahorita no es que de repente está en uno de estos libros que yo he revisado, pero de repente no lo recuerdo bien, porque para los fines de la rebelión no me es muy importante, no me es Claro, muy claro, es algo muy trascendente, ¿no? particular, Ajá, ¿no? es algo más anecdótico, por así Muy decirlo. No anecdótico, lo ¿no? Y recuerdo más bien, pero humanizado, ¿no? Más humanizado, porque claro, en más realidad todos anecdótico. somos, los líderes también son seres humanos y todo. Y no hubiera sido Ajá. raro porque, vuelvo a decir, en las concepciones machistas del siglo XVIII era algo común, la infidelidad del varón hacia la mujer, digo. ¿No? Era algo Inclusive común. las altas esferas aristocráticas también, ¿no? Además, Se Tupac Amaru daba eso, claro. era arriero, era comerciante, se iba varios meses de su casa. Claro, claro, se Y manchaba. ya lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? No solo de pan vive el hombre, bueno, en otro contexto. ¿Cierto? O como diría Zaratustra, ¿no? Parodiándolo con Nietzsche, ¿no? No solamente de pan vive el hombre, sino también de una buena pierna de cordero, ¿no? Algo así. Por En eso. fin, Charlie, en torno pues a los triunfos, porque sabemos que en un inicio juntó mucha gente, ¿no? Hubo bastantes victorias y se amenazó en algún momento la estabilidad del imperio, se sintió amenazada en algún instante. No digo que haya sido pues algo permanente ni que haya durado demasiado, pero se sintió algo amenazada la estabilidad virreinal, ¿no? En nuestra nación, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que produjo el declive, ¿no? De ese momento bastante trascendente en un inicio, ¿no? Porque parece que movió una gran muchedumbre de indígenas, de indianas, y logró grandes victorias, ¿no? ¿Y qué es lo que logró o qué es lo que produjo el declive de esa ofensiva bastante apreciable de un inicio? Y claro, me estás diciendo la derrota de la rebelión, ¿no? Básicamente porque cae un movimiento que Bueno, se la ve derrota tan... es en la parte final, ¿no? Digamos, Claro. digamos el epílogo, ¿no? Pero antes de esa derrota ya empieza pues a tener dificultades, ¿no? Empieza
mucha gente a abandonarlo, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que produjo ese tipo de, digamos, de declive, ¿no? Claro. Paulatino, ¿no? O sea, por eso iba un poquito a las causas de la derrota. O sea, que hace que Tupac Amaru pierde ese impulso que al final lo lleva a perder, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, es que lo que pasa es, yo creo que, bueno, está también un poquito estudiado, y Porque fueron hay varios varios meses, ¿no, temas. Charlie? Charlie, fueron varios Fueron, meses, desde sí, noviembre hasta mayo, creo, ¿no? hay que primero, Ajá. claro, sí. En realidad, lo que pasa es que también, esto es interesante sobre la rebelión de Tupac Amaru, que en realidad no es un movimiento, en realidad son dos. O sea, porque hay una rebelión, una primera etapa que es liderada por José Gabriel y Micaela y que termina con su ejecución después de 5 meses, en mayo del 81. Y la Mayo segunda del etapa 81. y la segunda etapa es liderada por su primo menor, Diego Cristóbal Tupac Amaru, y Tupac Katari, Juliana Paza, por así decirlo, ¿no? Andrés Tupac Amaru. Y estos señores hacen la rebelión más violenta, hasta el año 1783, más o menos, o sea, un año y pico más. Y esa es la segunda etapa que, paradójicamente, la más violenta. No sé, y no se la Y no conoce se conoce demasiado. mucho, Más se conoce exactamente. Y no se conoce Acá en mucho. Perú creo que no se Original. conoce, en Bolivia sí Ajá, en Bolivia sí. acá En no, acá como que Bolivia. termina con la ejecución y listo, se acabó. Y se Se acabó, y acabó no pasó todo, nada pues más, ahí terminó y pasamos a la claro, emancipación, ¿no? En por así fin. decirlo. Pero, ¿por qué pierde impulso José Gabriel? O sea, entre los factores se pueden mencionar, creo que uno de los importantísimos es el tema de la violencia. O sea, José Gabriel y Micaela, al inicio como cabezas de la rebelión, buscan controlar la violencia. O sea, que los grupos indígenas que lo siguen no ataquen a todos, sino que solo ataquen a españoles. Y españoles que son peligrosos, por decirlo, enemigos, pero tampoco a todos. No ataquen a criollos, no ataquen a mestizos. El concepto original de José Gabriel, Tupac Amaru, es hacer una sociedad en la cual estén los indígenas, los españoles, bueno, algunos Los españoles si se criollos, puede, los criollos. los criollos y los mestizos, ¿cierto? Entonces, esa es su sociedad. Entonces, por eso él quiere el apoyo de los criollos y mestizos. Por eso al inicio no los ataca. O sea, él pide que los grupos no lo ataquen. Pero parece que los soldados indígenas eh, desbordan a José Gabriel y empiezan a hacer cosas que él no quiere y empiezan a atacar poco a poco no solo españoles enemigos, sino a españoles que son neutrales, empiezan a atacar a criollos y a todo aquel que reconocen como español porque es de tez clara o usa una camisa, Ya. lo empiezan a reconocer como español y empiezan a atacarlos. Esto Atacarlo. hace Ajá. que la base social de José Gabriel se reduzca. Ese es un Así primer es. elemento, que Charlie, el uso de la violencia, y que es una violencia tan grande, pero tan grande, que según algunos cálculos, mató 100.000 personas de una población de 2 millones. claro. Estamos hablando de, Ya, ¿cuánto? El 5% de la población. Entonces, una especie de genocidio ya. y la violencia no solo es cuantitativa, o sea, no es solo en términos numéricos, también es cualitativa, por la forma en que se mata. Sobre todo en la segunda etapa de la rebelión, la de Diego Cristóbal y Tupac Katari, van a pueblos enteros y queman iglesias, tiran a los niños de las iglesias, empiezan a Mm, matar a mujeres, llegan a un pueblito y matan a todos los hombres, arrancan corazones, rompen cráneos, beben sangre en los cráneos. Y también, por ejemplo, a las mujeres llegan a un pueblito, no me acuerdo el nombre ahorita, creo que es Calca, y cuando llegan al pueblito, matan a varios, a los varones, y a las mujeres las hacen vestir como indígenas. Y en algunos casos también matan mujeres y violan a las muertas. Entonces, pues, a medida que la rebelión va avanzando, o sea, después, la primera etapa con se José Gabriel descontrola. y Se Micaela descontrola. estaba más o menos controlada, pero la segunda etapa ya es un desborde Un tremendo. descontrol total. Y, y la violencia se hace Y esa cada es vez una más grande. constante, Charlie, y eso es una constante, ¿no? En toda rebelión así bastante súbita, ¿no? Eso es la euforia, el éxtasis de la victoria, en fin, ¿no? Lo que pasa Eso es lo que el hemos grupo visto en también, muchas otras, ¿no? En muchos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el régimen del terror, ¿no? En los tiempos de Robespierre, ¿no? Por ahí también, ¿no? Claro. Ahora, Vemos las matanzas enormes, pues, digamos, los genocidios de Stalin, ¿no? En China también, ¿no? Cuando ahora, durante la Revolución Comunista, ¿no? Cómo se maltrató a tanta gente que supuestamente era de la clase media y alta, ¿no? En fin, ¿no? ahora algo que me llama la atención es justamente esta cuestión de reconocer quién es español y quién no, ¿no? Porque Ese es yo sé que complicado, justo te iba a decir eso. hasta el Ajá. siglo, y eso Charlie, debes saber más que yo tengo entendido que el racismo tal como lo conocemos proviene del siglo XIX en adelante, ¿no? Y antes
Claro, había discriminación y todo, pero no bajo las mismas pautas de la hora. Entonces, inclusive el término español, el término indígena, no eran términos raciales en sí, sino eran términos jurídicos, ya que ser español y ser indígena tenían diferentes atributos, diferentes leyes, diferentes derechos y deberes, ¿no? Entonces, yo sé también de que, por ejemplo, tú podías ser de tez oscura, mestizo, hasta inclusive podías ser mulato y ser considerado español, ¿no? Y había indígenas que de repente no físicamente parecían indígenas como tales, pero lo eran porque pertenecían a una comunidad y legalmente estaban asociados a ella. Entonces, estas diferencias, supongo yo que aparte de la tez, como lo mencionaste, también tiene que ver con la ropa, ¿no? Claro. Eso es lo que poco se habla. Yo veo, y justamente me gustaría esto así, hacer la acotación, que muchas veces el filtro que tenemos para conocer la historia antes del virreinato especialmente, muchas veces es el filtro de los historiadores del siglo XIX, ¿no? O sea, para los historiadores del siglo XIX, cuando veían la revolución de Tupac Amaru, es una revolución racial, ¿no? El indígena contra el blanco, pero en realidad creo que cuando se revisan los documentos ves que esa concepción indio versus blanco no estaba en realidad tan enfocada así, sino que en realidad era una cuestión más basada de repente sí en lo étnico, pero no necesariamente enfocado en el color de la piel como tal, ¿no? No sé qué por ahí que puedes opinar, Charlie. Claro, lo que pasa es que sí es cierto que pueden haber anacronismos, o sea, mirar el pasado con concepciones actuales, pero me parece, recuerdo, que también algunos españoles en ese momento para desprestigiar el movimiento hablan de guerra de castas. Ajá, sí. Entonces, también hay esta idea, ¿no? Creo que, me parece que Flores Galindo en un libro que se llama Buscando un Inca, también él menciona de que en algunos pueblos se ataca, se hace una diferencia entre el español y no indígena a través de la cuestión física, pero también a través de la cuestión de la vestimenta. Ajá. ¿No? Bastaba que se encuentre un distintivo que se puede entender como español y los indios atacaban con fiereza. Así es. También pasa, pero también pasa en el otro caso, o sea, la violencia no es de un solo lado, Ajá. porque uno usa la violencia y el otro también usa o responde con más violencia. Y también los españoles también encontraban a alguien que podía ser catalogado como indio y empiezan a matarlo. Entonces, Ajá. como dice Charles Walker, también llega un punto en la rebelión en que nadie toma prisioneros, empiezan a matar a todo el mundo. Ajá. Entonces, y por eso la rebelión se dispara en cuanto no, como no digo solo en cuanto a la violencia en términos numéricos, sino en la forma en que se mata. Los españoles también cortan cabezas y las clavan en lanzas, Claro. en picotas. Que es una tradicional en Europa, ¿ah? O sea, porque Sí. yo veo que a veces Es una herencia europea, claro, es una herencia definitiva, europea ¿no? eso, ¿ah? Eso es Ajá, sí. Sí, en la Revolución Francesa también se vio eso, Claro, por En los ejemplo, ¿no? tiempos, en los tiempos románicos también, ¿no? En los tiempos románicos, los bárbaros, uf. Si nos Entonces, remontamos Y antes, ahora lo que me llama, bastante. otra cosa que me llamó la atención es lo que dijiste, ¿no? Esto de romper los cráneos y usar también estos cráneos para Para beber beber la sangre. y cortar el pecho para sacar el corazón. Eso me remite a mí a los antiguos sacrificios Moche, humanos, ¿no? los moches. Prehispánicos. Claro, Ujú. que aunque en los Andes hubo menor medida que en Mesoamérica también se dieron, por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo supongo que también por el lado español, criollo, habrán visto de que es ir contra la maldad, ¿no? Contra, vamos inclusive de repente lo demoníaco, ¿no? Porque abrirle a alguien y sacar el corazón, violar, como dijiste, a una persona fallecida, aunque creo que eso ya es diferente, pero lo demás, esto que remite a los sacrificios, como que es visto como, oye, estos indígenas quieren recuperar su religión prehispánica y esa religión está asociada al diablo, ¿no? El De repente por diablo. ahí también lo han interpretado. Sí. Yo recuerdo también, mira, me permite ese Charlie, yo recuerdo también haber leído una de las tradiciones de Ricardo Palma, que habían pueblos que adoraban al demonio, ¿no? Para darle la contraria al mundo hispánico, ¿no? Inclusive se hablaba de que estos pueblos a estos pueblos tenían que llegar sacerdotes y tenían que exterminarse a todos ellos, inclusive quemarlos, ¿no? Porque habían tenido esa idea de que
la religión europea impuesta estaba rompiendo con sus tradiciones y ellos todavía querían lograr mantener esa tradición. Y entonces la única manera de contradecir todo eso es adorar al enemigo del cristianismo traído de Europa, ¿no? Sí, lo cuenta Ricardo Palma, bueno, siempre con la ironía, con la jocosidad de las tradiciones, pero nos cuenta de que había pueblos así, ¿no? Inclusive todos estaban perdidos, ¿no? Todos los del pueblo, según ya las autoridades españolas, estaban perdidos, y habría que dispersar, destruir ese pueblo y traer más gente para que pueda otra vez sembrarse, ¿no? O nacer una semilla noble y cristiana, porque ya todo estaba perdido, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así también lo veíamos en lo que tú me dices, ¿no? En torno, Claro, pues, entonces, Charlie, a la ¿qué nos puedes actitud, decir ¿no? un poco de esta oposición de repente Ajá, cristiano, prehispánico, diabólico, no sé? ajá. Es interesantísimo. Como dije, hasta antes de la Revolución Francesa, las sociedades premodernas mezclan lo político con lo religioso. Ujú. Está muy presente. Entonces, en la rebelión tupacamarista no es la excepción. Es más, Alberto Flores Galindo, tocando un poco el tema que dice el profesor Wilmer, menciona justo eso. Menciona de que hay una idea, como que se repiten los rituales que tenían los Se antiguos repiten los peruanos, rituales. porque hay una idea de que viene el Pachacuti, que es el iniciar de nuevo. Esa idea, ¿no? Esa concepción de que vamos a empezar de nuevo, pero dice Alberto Flores Galindo que el Pachacuti, o sea, el empezar de nuevo, viene con dolor, o sea, requiere sacrificio, requiere dolor, y es por eso que la forma de matar también es cuasi ritual. Claro. Pero, y eso también hay otra cosita, la rebelión tupacamarista también tiene elementos mesiánicos. Una cosa que a veces algunos no conocen mucho es que se decían los indígenas, y la gente, mucho en el juicio también se menciona esto, de que muchos indígenas creían que si morían por la rebelión, Tupac Amaru los iba a resucitar. Entonces hay una concepción mesiánica, entonces, religiosa. También hay otra concepción, ¿no? Que en el año 1777 la gente piensa que va a ser el momento de un nuevo iniciar, porque justo tiene los 3 7. Y se ven algunos terremotos, algunos problemas. Para un terremoto de Lima en los años 1740, me parece. Y Claro, es más fuerte, entre el ¿no? siglo XVIII también hay en el No, siglo y la XVIII llegada de un cometa también está por esas también. décadas, ¿no? La llegada del Y, cometa Halley, me parece, claro, por esas décadas. Ajá. y hay esa concepción, ¿no? De que hay eventos, terremotos, sequías, Claro, pues justo claro. una sequía un poco antes, como que anuncia el fin de los Es un tiempos. empecinamiento del ser humano hasta en los tiempos actuales, decir que, por ejemplo, el 2012 va a ser pues el fin de todo y va a empezar, que en este año va a terminar toda esta época y viene otra, ¿no? Por la inconformidad que tenemos en el mundo en el que vivimos. Bien, Charlie, más bien quería hacerte una pregunta, bueno, en torno a lo que fue la captura de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Algunos historiadores, ¿no? He escuchado por ahí, me han enseñado también en su momento, que fue la captura algo así como una traición, ¿no? Lo traicionaron y llegaron a capturarlo porque había sido más complicado para los españoles tenerlo, ¿no? El cabecilla, de todos modos, los cabecillas tenían que morir, ¿no? Esa idea siempre ha sido permanente, constante en el mundo hispánico aquí, ¿no? Sobre todo en los españoles, pues, que es dominante, ¿no? Igual, pues, en las rebeliones de los encomenderos, en las guerras civiles, ¿no? El cabecilla nunca iba a ser perdonado. Quizás los demás sí, pero el cabecilla tenía que morir, tenía que ser ajusticiado. ¿Qué pasó realmente con la captura, en esto de la captura de José Gabriel Condorcanqui? ¿Hubo traición? ¿Qué sucedió finalmente para que terminase así, ¿no? Habiendo Eh, tenido, como vimos en su momento, iniciar pues una gran acogida, ¿no? Por parte de la indiada. claro. Como digo, ¿no? El movimiento de José Gabriel pierde fuerza, varios temas, la ¿Va perdiendo? violencia, por ejemplo, y lo que sucede es que después de perder fuerza, él intenta una última toma al Cusco, pero las armas de fuego empiezan a hacer una diferencia muy grande, y creo que otro de los elementos para entrar a la traición que afectan a Tupac Amaru es que los caciques también, la nobleza incaica no se pone de acuerdo. O sea, hay nobleza incaica que sigue a José Gabriel y hay nobleza incaica que no lo sigue. Es más, la nobleza incaica más alta, la creme de la creme, más bien está en contra de José Gabriel. Scarlett Cofelan escribe un trabajo del cual ella nota que los nobles que habían sido reconocidos por la corona española más bien se oponen a la rebelión, como Mateo Pumacagua, Diego Choquehuanca, Claro. Pedro Zaguaraura, y en cambio los caciques que no eran reconocidos, los menores, se unen a la rebelión. Entonces eso también lo debilita. En esa última toma al Cusco, dice el documento que el visitador Areche y el mariscal del Valle tenían
tenían 17.116 hombres, de los cuales más de 14.000 eran indios fidelísimos al rey de España. Entonces, lo que lo vence al mismo José Gabriel al final es esas divisiones. Eso lo podemos ver en la película, justamente esa película de Tupac Amaru que se rodó. Con uniforme español estaban los indígenas luchando contra otros indígenas. Mira esa cantidad de, digamos, de indígenas que estaban ya en contra, ¿no? Ya había perdido, muy rápido perdió ese poder realmente, ¿no? Pero, y es que no era, es que para la gran nobleza incaica, ese señor era un advenedizo, un arribista, porque recuerda que ni siquiera era reconocido todavía por la corona. Como cacique. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al final él pierde en el sitio del Cusco y se escapa, se tira al río nadando para que no lo capturen, y le ordena a Micaela separarse con los hijos, y llega a un pueblito que es el pueblito de Langui, y uno de sus colaboradores, que se llama Ventura Landaeta, le dice: José Gabriel, mejor por qué no te quedas en mi casita un ratito para que descanses. Y José Gabriel dice: no, que tengo que irme, Ventura. Quédate, hermano, descansa y después sigues tu viaje. Y se queda, y al poco tiempo se da cuenta que lo están haciendo trampa, que lo quieren capturar porque vienen los españoles, se quiere ir, pero las mujeres también lo retienen. Y Ventura Landaeta lo entrega, pues. Y José Gabriel llega a las manos del dictador Areche. Y algo que es importantísimo de José Gabriel, que hay que reconocer, es que José Gabriel lo torturan es más, le apuran la ejecución porque podía morirse por el castigo que recibe. Le rompen un brazo en la cárcel y él nunca delata a los cómplices. O sea, él siempre da información de lo que ya sabían los españoles. Hay una frase muy conocida que no sé si está en un documento oficial, pero se hizo muy conocida y muestra un poquito esto de José Gabriel, y es que el dictador Areche supuestamente le pregunta: dime, ¿quiénes son los culpables? Y José Gabriel supuestamente le responde, ¿no? Los únicos culpables de aquí somos tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo de la tiranía. Los dos merecemos la muerte. Y el dictador Areche le cumplió su deseo, ¿cierto? Entonces, bueno, la ejecución de Tupac Amaru fue brutal, nunca se había dado acá en las Américas. Y esa forma de descuartizar, bueno, después los españoles lo usan con Tupac Katari y con Pedro Vilcapasa. Y como digo, la violencia es brutal. Los españoles también hay una cosita que de repente es importante recordar. No es que fueron unas santas palomas, practicaban algo que se llamaba el quintado. ¿Qué era el quintado? Iban a algunos pueblitos, y cuando iban a unos pueblitos tocaban la campana. ¡Tlin, tlin, tlin! Toda la gente del pueblo reúnase en la plaza. Y los iban en filas. ¿Y qué empezaban a hacer? Contaban 1, 2, 3, 4, 5 al frente. 1, 2, así, 5 al frente. 1, 2, 3, 4, 5 al frente. Y separaban a todos los que eran número 5. Y los mataban en el medio. A pueblitos que a veces, entre comillas, eran supuestamente rebeldes, porque recuerda que la rebelión se salió de control. Claro. Y la violencia se responde con más violencia y con más violencia y se vuelve... Claro, algo así como Hitler, ¿no? Que cuando moría uno de los, ¿no? Por un atentado en la Polonia ya dominada, buscaba 10, ¿no? Por cada uno buscaba 10 o 20 civiles elegidos para ser asesinados en castigo a lo que había sucedido, ¿no? Todos esos detalles. Me recuerda eso de la campanita, me recuerdo también la película La Boca y Lobo en algún momento, ¿no? Que reunía pues todos los militares del pueblo, ¿no? Sí, con la campanita. Mi comentario iba por ahí, ¿no? O sea, lo que me dijiste, yo sé que hay diferencias y todo, pero me recordó un poco a lo que sucedió con la violencia en los años 80 y 90. En los años 80, claro. Claro. O sea, y eso... No, y fue bastante fuerte, ¿no? Que hasta ahora sí, brutal, hay personas que brutal. Son, el Estado les debe una reparación. Ahora, la comisión de la verdad y reconciliación, ¿no? Ha tenido una investigación que ha dado cuenta de cuántos muertos ha habido por ambos lados, ¿no? Por ambos bandos, ¿no? Así es. Pero dinos, Charlie, y cuando la rebelión, todo esto empieza a tomar demasiado, digamos, se le sale de las manos un poco a Tupac Amaru y a Micaela Bastidas, generalmente van a aparecer de repente otros, por decirlo así, personajes, porque hasta ahora como que Tupac Amaru y Micaela se llevan las palmas, ¿no? Todo, la atención, pero ¿hubo algunos otros de repente por ahí que merecen la pena ser rescatados o no? Claro. Diego Cristóbal, para empezar, ¿no? Que de repente es desconocido, pero Diego Cristóbal Tupac Amaru lidera la rebelión más tiempo que José Gabriel y que Micaela.
es el gran jefe después de la ejecución de los dos. Y tiene 25 años nomás para el momento de la ejecución, o sea, es un hombre joven. Hay que recordar que José Gabriel solo tenía 40. No eran, y es un hombre joven y se hace a cargo de un movimiento de una magnitud enorme que controla lo que sería el sur del Perú, parte de Bolivia, parte de Argentina y parte de lo que hoy es Chile. Es Entonces, increíble entonces, porque el movimiento se dispara y debería ser recordado porque es uno de los grandes cabecillas y además también murió brutalmente. Él confió en la promesa de los españoles de hacer la paz y lamentablemente fue acusado después de iniciar otras rebeliones. Y le usaron el castigo del atenazado. ¿Y qué es el atenazado? O sea, lo amarraban de las extremidades a unos postes y agarraban fierro al rojo vivo, lo calentaban y le sacaban la carne a pedazos. Entonces, así acabó Diego Cristóbal. Y de repente es uno de los desconocidos, ¿no? Pero es uno de los grandes personajes de la rebelión. Otro, bueno, otro que es importante, creo, en la rebelión tupacamarista hay este mito, ¿no? Por ejemplo, no sé si escucharon estos cánticos que hacía un poeta, creo que era Romualdo, no me acuerdo bien que decía que Alejandro Romualdo, el canto coral. Exactamente, el canto coral a Tupac Amaru. Que decían, por más que querrán de partirlo, dividirlo, y no podrán partirlo. Y no podrán. Porque había un mito de que José Gabriel lo intentaron despedazar con los caballos y no lo partían, ¿no? Eso de ahí tiene algo de verdad. Porque si usted lee el documento, o sea, el relato, hay un español que felizmente, bueno, no sé si tan felizmente, relata lo que vio ese día de la ejecución. Y cuando sale el estelar de la tarde, que es José Gabriel, dice él que lo amarraron, primero le cortan la lengua a José Gabriel, y lo amarran a las cuatro extremidades de los cuatro caballos, y los caballos parten y empiezan a jalarlo. Y dice el español, no sé si el indio era de fierro, o los caballos eran demasiado débiles, que por más que lo intentaban partir, no podían partirlo. Entonces, ¿qué pasa al final? Lo que pasa es que hay un hombre que también hemos olvidado y que ese día también estaba castigado. Y ese hombre, y esto creo que esto es un poco la brutalidad que tiene la rebelión, y este hombre es Fernandito. ¿Y quién es Fernandito? Fernandito es el hijo menor de José Gabriel y Micaela. Tiene 8 años. Y su único delito es ser hijo de José Gabriel y de Micaela. Y su castigo tiene que ver cómo matan a sus tíos, a sus primos, cómo los españoles ahorcan y patean a su vieja, a su mamá Micaela, y cómo los 4 caballos están que lo parten a su papá, en primera fila. Y cuando ve eso, Fernandito, ¿qué hace? Grita, ¡no! Y el visitador Areche, algo de humanidad que habrá tenido, que se dio cuenta que lo que estaba haciendo era una salvajada, porque eso es lo que era, y dice que detengan la ejecución. Lleven a esa persona al cadalso y corten la cabeza para que no sufra más ese infeliz. Y le cortan la cabeza y después los caballos lo parten. O sea, a José Gabriel los caballos lo iban a partir al final, tarde o temprano. Claro, pero lo que hace que no lo partan es este detalle, ¿no? Y ese Fernandito, bueno, también es un hombre olvidado porque Fernandito después se lo llevó. ¿Sabes cuál fue y por ese delito, Fernandito fue trasladado caminando desde el Cusco hasta Lima y después se lo llevaron a España. En lo que le llamaban, cuando acabó la rebelión, empezaron las caminatas de la muerte. Los españoles agarraron a varios cusqueños y los hacían caminar desde el Cusco hasta Lima con poca agua, con poca comida. Y varios se morían en el camino. No sé si alguien vio esta serie que ha salido nueva, El Último Bastión, que hay una parte, un capítulo, una escena donde están haciendo las famosas caminatas de la muerte tras la rebelión de Túpac Amaru. Y los traen y varios se mueren en el camino. Fernando llega, se lo llevan a España y en España está preso. Y Fernando, más grande de 18 o 20 años, escribe al rey de España que por favor lo suelten porque su único delito ha sido ser hijo de José Gabriel y Micaela y solo tenía 8 años, pues yo no sabía de esas cosas. Bueno, al final Fernando murió muy joven, ¿eh? Evidentemente, pues, porque mira todo lo que ha visto. Y ese es uno de los que también podríamos recordar. Sí, por y ahí otro es... Recordar. Sí, me preguntas, hay un mito, no sé qué tan cierto sea, que salió que hay un heredero de Túpac Amaru por Polonia que sería descendiente de este hijo. De ese no he escuchado. Hay uno que sí es importante, que es Juan Bautista Túpac Amaru, que era, me parece, medio hermano de José Gabriel, y él fue medio hermano, participó en la rebelión, y por ser medio hermano, la verdad es que los españoles, el visitador Areche, le dio una cacería a todos los Túpac Amaru. Tener ese apellido o conocer a José Gabriel se volvió una maldición, se volvió una sentencia de muerte, y empezó a cazarlos a todos.
Y al final, bueno, hay uno que se llama Juan Bautista, que es el medio hermano de José Gabriel, y también hizo la caminata de la muerte, lo trajeron hasta, bueno, que le decía, bueno, eso es lo que dice Charles Walker, ¿no? En su libro le pone las caminatas de la muerte. Es un nombre, no sé si era el nombre original, pero es un nombre muy, publicitario, también suena interesante. Bueno, entonces, hacen estas caminatas y los llevan, y Juan Bautista llega, sobrevive, se lo llevan en un barco a España y está preso en España un tiempo, y después lo suelta el rey de España y lo sueltan en la revolución liberal, las revoluciones liberales, y llega a América, y acá en Argentina, Belgrano, me parece, tiene una intención de hacer una monarquía, y tiene hacer una monarquía con un inca a la cabeza, y propone a Juan Bautista Túpac Amaru, que ya tiene 80 años, como inca o como rey de Argentina, del Río de la Plata. Entonces eso, por ejemplo, también puede ser rescatado, ¿no? Evidentemente los criollos de Argentina dijeron, no puede ser que un indígena sea rey, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Pero es un otro caso, ¿no? Casualidad. Claro, y podemos mencionar un montón. Ajá. Claro. Bueno, Charlie, ha sido una conversación muy fructífera, muy interesante. Creo que esto da para más. En alguna oportunidad más, creo que en otra oportunidad tendríamos el gusto de tenerte presente también, pues, en un nuevo programa, quizás abordando un tema no directo, pero quizás relacionado con lo que hemos estado hablando hoy, pues, para que nos puedas dar, pues, esa sapiencia, ¿no? Por ejemplo, en torno a tus investigaciones. Una cosa que todavía sería interesante que podemos explorarlo después es la relación entre la rebelión de Tupac Amaru y la independencia, porque generalmente los historiadores del siglo XIX y XX nacionalistas los que han hecho es relacionar ambas cosas, pero hay algunos historiadores que han revisado y dicen que no, en realidad no hay tanta relación entre ellas. Entonces también hay una polémica, ¿no? Que en realidad los criollos independentistas tomaron a Tupac Amaru simplemente como un antecedente que realmente no fue. Bueno, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión. De verdad, Una Charlie, próxima muchísimas gracias. Y bueno, Carlos, ya nos despedimos de nuestro Muchas gracias público. a Charlie. Palabras finales, Charlie, que tenemos breves segundos ya. Muy bien, muchas gracias más que todo por la invitación. Encantado en cualquier momento de poder participar. Y siempre creo que estas conversaciones son aleccionadoras. Aprendemos todos porque compartimos información. Y esto creo que es la gran riqueza de la historia. Hay varias cosas que de repente no hemos podido tocar por el corto del tiempo y por la vastedad del movimiento, pero en la historia se ven muchas cosas que están en el pasado, pero que influyen en el presente. Y una de esas cositas justo iba a tocar el tema de la violencia, que por ejemplo se vio también en el caso, como ustedes dijeron, de la guerra que tuvo, la guerra o el terrorismo con Sendero Luminoso. Y claro, y otra cosa también es mismo esto, ¿no? Cuando acaba la rebelión, el recuerdo de la rebelión, no se podía hablar casi de la rebelión. Se volvió un tema vetado. No, se censura, exactamente, porque cualquier persona que hable un poco del tema se le podía vincular a los rebeldes. Algo parecido ha pasado en este país un poco con el tema de la violencia política. Es un tema que a veces, como ha causado tanto dolor, es un tema vetado. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Muchas gracias por todo y nos vemos. Un gusto Muchas gracias, Charlie. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vemos. Muchas gracias a todos nuestros amigos y nos vemos en una siguiente edición. Ahí está.